Bienvenidos a un nuevo programa de Preparando el Tinglado. El tinglado. Oye, Gotitas de agua. gotitas de agua. Está guay. Goti. Tenemos nuevamente hoy dos invitados. Tenemos a Olivia. Hola, Olivia. Repetidora, ¿no? Hola, grupo. Hola, Olivia, ¿tú también Repetidora. eres repetidora? Yo repito Yo, oiga, siempre. esta es una repetición Un poco ya larga, ¿no? repetitiva. Ángel, que es el que habla. Estamos cogiendo el gusto. Sí. Aquí está Irichen. Tenemos a Erigen, José. a José y José. un servidor Cristian. ¿Y Goti? Hola, Cristian. Y Goti. hola, Goti. Tenemos Goti, a pero Goti con nosotros. A Goti Ahí no la le mesa funciona el tenía- micro. Hola, Goti. Soy Goti. Bueno, quería plantearles una preguntita que creo que a muchas personas les trae un poco de cabeza. José abandona el grupo. José se queda para el final. Es como, José se queda para el como los final. huevos de la Muteale el micrófono. Bueno, ¿realmente tenemos un propósito de vida? Porque realmente vamos viviendo como que tenemos que cumplir unos objetivos, tenemos que cumplir una misión, expectativas, pero eso no es tan como esa misión, ¿no? Pero sí tenemos la sensación siempre de que tenemos que cumplir con. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, Olivia. Es que estás definiendo lo de propósito de vida con el tema de hacer. Sí. Y claro, yo no considero que propósito de vida sea hacer. ¿Cómo lo ves tú? Que esa va dirigida a José. José Que para más el final, profundidad. José abandonó el grupo. José para el final deja a José tranquilito Claro, ahí. porque sí, no, es que es diferente. Propósito un poco enfocado a lo mejor con sentido de vida, ¿no? Que el sentido que tú Hay tienes muchas a- personas que sí le damos el sentido a la vida por esos objetivos que tenemos que entre comillas cumplir, ¿no? Y es verdad que a veces perdemos, por ejemplo, gente que basa su vida mucho en tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que tal. Y una vez se pierde ese trabajo, se pierde a eso, a lo que nos abrazamos, parece que perdemos el sentido de la vida. Claro, es que ese es el sentido que tú te marcas en cada instante. Cada persona necesita para estimularse y para sentirse con vida y para tener un objetivo y una necesidad, no, un aliciente para levantarte cada día, pues necesitamos encontrar ese sentido en la vida. Y lo focalizamos a lo externo, al trabajar, al hacer, al crear. Entonces, depende. Si lo tienes focalizado al externo, pues sí, también necesita la persona encontrar ese sentido para que tenga una fuerza y un aguante para poderte levantar y acostarte con sentirte pleno. Pero no todo está en el hacer por tener ese propósito. Por el hacer mucho estoy consiguiendo el propósito de mi vida. Quizás el propósito es por ejemplo, lo que es el propósito de Gotitas de Agua, que es encontrarte y alinearte con lo que es la vida. Porque ya también estás viendo la vida no desde fuera, sino desde dentro también, porque también la parte de dentro es vida. Es un conjunto, estamos unidos a la vida. ¿Y tú crees que tener algún objetivo es recomendable? ¿Que ayuda? No objetivo, lo que pasa que sí es recomendable, porque una persona necesita ese aliciente. Una persona que se acaba de encontrar en el paro y piensa que su vida ya no tiene un propósito y que no tiene un por qué levantarme, ya ahí te derrumbas y psicológicamente se te viene todo abajo. Entonces el tener ese aguante de decir, pues me encuentro en el paro, pero busco recursos para... Ese es el propósito, ese es el sentido que le estoy dando. Le estoy encontrando ese sentido a mi vida. Me levanto porque creo una empresa o tengo un hijo por el que luchar y por qué sacar adelante. Tengo una persona con enfermedad y ese es mi propósito, luchar con esa persona. Pero claro, va individual en cada uno y que tú lo encuentres y le encuentres ese sentido, ¿no? Porque hay personas que no lo encuentran, que están ahí como en el limbo, mi opinión. ¿Tú, Irigen, cómo ves el tema este? Pues sí, a ver, es verdad que nos han inculcado quizás creo que es la falsa creencia de deber tener un propósito en la vida para poder ser alguien o poder, no sé.
Y yo me he preguntado muchas veces, la verdad que me he hecho bastantes veces esa pregunta, ¿no? Oye, ¿estaré cumpliendo mi propósito en la vida? ¿Para qué vine a vivir? Y estoy, ¿sabes? Porque las emociones o las sensaciones interiores de poder hacer muchas cosas, de dominar a lo mejor muchas materias, de querer expandirte y aplicarte. Pero perdona que te corte, es que tú estás interpretando el hacer con identificarte con ser. Uh-huh. Yo hago para ser yo. Sí. Entonces es diferente. Sí. Un propósito, o sea, una cosa es el propósito y otra cosa es el ser ya, o sea, lo que tú eres. No, Sí. no me identifico con lo que estoy haciendo, no soy, no sé, es una expresión de lo y te realizas expresándote, ¿no? Sí. Que es diferente. Claro. Ese es por eso es un tema de concepto, ¿no? El propósito, al final es una idea. Ya, como todo. Sí. ¿Y Entonces, tú crees que nos viene bien esa idea? de tener un propósito en la vida. Sí, no el propósito, Yo porque he es como más dejado, general, sino yo he dejado de algo que querer, hacer, yo he un dejado, objetivo. si estamos hablando de mi concepción, ¿no? Y te estoy diciendo que yo me he hecho muchas veces esa pregunta, ¿vale? Al final, mi solución o mi línea de actuación, a lo mejor no sé cómo definirlo, porque hablamos así siempre con gente tan técnica en los términos de hacer ser o no ser, ponerle palabras, ¿sabes? ¿no? Entonces, claro, son gente que está viviendo en la 7ª dimensión ya. Y aquí estamos aquí. Oye, Intentando poner orden. espérate. Entonces, ¿qué he dejado de hacer? He dejado de pensar que tengo que tener un propósito para simplemente vivir mi vida. Con cada cosa que llega. El propósito es vivirla. Eso es la dimensión. Vale. XL. El top Vale, ten. y entonces XXL. ¿Entiendes? el El tener top ten de todas las el dimensiones. tener un objetivo, ya no el propósito, sino un objetivo, por ejemplo, tú que eres también padre, pues a lo mejor te quedas sin trabajo, te ves ocioso y lo que te hace seguir adelante son las niñas, pero si estuvieras tú solo, ¿tú crees que es recomendable, entre comillas, tener ese objetivo que es necesario? Yo creo que hay que buscar la realización en cada cosa que haga. Lo que siento, ¿no? Y que ya al final, aunque tú no tengas claro, porque es que es difícil tener claro el propósito en tu vida y que la gente diga, ay, es que mi propósito. No, pero quitando hay quien el lo tiene propósito. claro, hay quien lo tiene Quitando claro. el propósito. ¿Quitando el propósito qué? Si tú te ves que no tienes nada que hacer, Mm. ¿crees que es necesario tener un aliciente? Por ejemplo, a ti que te gusta el arte, Una motivación, sí. una motivación. Evidentemente tenemos que buscar, es lo que te digo, buscar aquello que nos haga sentir realizados. Vale. Y entonces decir, vale, es que ese era mi propósito. Si lo quieres añadir a lo que estamos hablando de propósito en la vida. Vale, perfecto, gracias. Lange, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que es Ahí necesario pensando. ¿Tiene alguien gafas? ese propósito? Necesito gafas para ver. ¿Crees que tenemos Y si un son de propósito? colores, mejor. No, vamos a ver, Cristian. A lo largo de mi vida, porque lógicamente esa pregunta es una pregunta que se hacen todos los seres humanos cuando vienen a este lugar que se llama planeta Tierra. La pregunta que a veces nos hacemos es ¿qué soy? ¿O quién soy? ¿Qué vivo? ¿Qué vine a hacer? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene la vida en mi existencia? Son preguntas que los seres humanos se han hecho a lo largo de toda la historia de su humanidad. ¿Cómo dar respuesta a todo eso? A ver, yo soy, lo sé, soy el ser que vive aquí, pero lógicamente hay un elemento fundamental y es, sí que tengo que tener un propósito en la vida. Y a partir del propósito que yo tengo en la vida, ¿cómo descubro que yo soy? ¿Es el resultado de las cosas que hago o son las cosas que yo hago las que me dan el sentido de mi existencia? Porque si soy yo las cosas que yo hago,
lo determina, no lo determino yo, lo determina la realidad que me puede. Si yo soy a través de las cosas que hago, lógicamente me pierdo. Ahora, si yo a través de las cosas que hago estoy sintiendo que yo me estoy viendo como soy yo, porque el objetivo es ser yo, pero ya yo era antes de venir. Yo ahora, ¿cómo experimento en el propósito de mi vida? Porque yo tengo muy claro que cuando yo vine a este planeta, vine en una realidad concreta decidida. Vine en un territorio concreto. Vine con una familia decidida. Vine con un entorno de amigos. Vine con una programación que yo voy a experimentar porque esa es mi realidad. ¿Cuál es? La que voy descubriendo progresivamente en la medida que voy descubriéndome a mí mismo y cómo esa realidad me afecta. Yo sé que esto es un poco complejo porque lógicamente estamos hablando de conceptos complicados, pero es verdad que el hacer no me define, pero sí que me identifica. Es un poco, o sea, porque lógicamente a través de mis acciones como yo muestro también lo que yo soy, pero no es lo que yo soy. Lo que yo soy va mucho más allá. Pero es verdad que aquello que yo realizo me va definiendo. Si yo le pego un puñetazo a una persona, ¿me define el puñetazo? Si yo cojo una pistola y le pego un tiro a una persona, ¿me define la pistola? ¿Eso es lo que yo soy? ¿O yo soy algo más? Entonces, las acciones me definen en cuanto a lo que puedo ser, como persona, en esta realidad compartida. Pero, lógicamente, el proceso de las acciones, de los propósitos de lo que yo realizo, de la búsqueda del sentido de lo que yo hago, como es tan complejo, me puedo perder. Pero en esa perdición también forma parte de mi búsqueda de lo que yo soy. Vale, pero vamos a sintetizarlo un poco. Es que tú preguntas cosas muy abstractas y entonces yo te respondo con abstracciones. ¿Tú crees que tenemos un propósito de vida, sí o no? Sí. Vale. Pero el propósito de vida viene desde la determinación de lo que yo vengo a vivir. Yo soy. Yo necesito el propósito de ser lo que yo soy. Pero en el planeta Tierra he venido con una misión. Si no, no tiene sentido haberme encarnado en este planeta. Ahora, ¿cuál es la misión? ¿Cómo la descubro? ¿Cómo lo realizo? ¿Cómo lo experimento? ¿Cómo lo concreto? Es lo que yo tengo que ir experimentándolo. Miguel, ¿qué es? Se expresa a través de lo que hace. Sí, pero es lo que yo estaba diciendo. Porque es que es Pero una cuando lo idea. utilizas a modo de expresión. Claro, Es una idea. claro. Es una idea, eso es una idea, ¿no? Sí, Es abstracta. No es una idea. Sí, Es la necesidad del ser humano de tener un propósito en la vida. Es decir, y si no le pones palabras al propósito en la vida, es que tengo que ser esto, tengo que ser esto, tengo que ser lo otro, debería ser esto, debería ser lo otro. ¿Entiendes? ¿Es lo que voy? No, me he explicado mal. Pues seguramente me he explicado mal. Vamos a ver. Yo estoy aquí en este planeta. Estoy encarnado. Yo vengo de otra dimensión, que nunca me habéis dicho. Pero vamos, estoy encarnado. ¿Para qué vine? Para experimentarme en mi esencia a partir de lo que yo voy experimentando en la vida. En mis emociones, en mis sentimientos y en lo que yo produzco, y en lo que yo realizo, en lo que yo concreto. Yo vine con un itinerario de existencia. Y lógicamente por eso es el propósito. Si yo lo he marcado, si entendemos por propósito ese. Diciendo que hay que buscarlo. No, ya yo lo tengo. Lo que pasa es que tengo que tener los ojos suficientemente abiertos para saber que eso que estoy realizando es lo que yo he determinado en mi escritura previa. Pero es que por eso Es abstracto, pero... ese pensamiento de no encontrarlo hace sufrir. No, yo no sufro por eso, porque No. seguramente lo otro que estoy haciendo también forma parte de mi propia escritura. Vale, ¿y tú crees que si te ves sin nada que hacer, te hace falta... ¿Y qué significa nada que hacer? Ya No, estás ya. haciendo, ¿no? Si no haces nada, ya estás haciendo. sin objetivo? ¿Cómo que sin objetivo? Claro, por ejemplo. ¿Es que no hacer nada ya es un objetivo? Sí, pero tú lo estás haciendo de forma consciente o fueron situaciones que te vinieron a ti. Por ejemplo, tú ahora te quedas fuera de las asociaciones, fuera de todo los tinglados. Pues que esas tú son, estás. esas son herramientas de mi vida. Las asociaciones. Vale, pero te estoy poniendo un ejemplo. Si tú te ves fuera de todo eso, Pero es que ¿tú el ejemplo- buscarías algo que hacer o estabas en el sillón
mirando para el techo todo el día. Pues claro, pero que eso es hacer también. Sí, pero una cosa es que tú digas, yo me voy a acostar en el sillón y voy a mirar para el techo, y otra cosa es que te veas ocioso sin nada que hacer y busques. ¿Tú buscas o te quedas tranquilo? No, disfruto de cada momento. Normalmente yo, como me he comprometido, siempre estoy como realizando acciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando estoy sin nada de hacer, pues estoy sin nada de hacer, también es una acción. Es que para mí la vida es completa, desde que yo me acuesto hasta que yo es decir, todas las 24 horas de mi vida es acción también. O sea, que tú crees que sí, que siempre tenemos que tener... No, soy la vida. Elegir algo que hacer. No, soy la vida. Vale. El sentido y propósito va variando, o sea, la vida te lo va dando, no es Sí, que tengas sí. algo ya, o sea, predestinado al vivir, lo que está diciendo Miguel, que lo tienes, experimentar la vida y evolucionando con la vida, eso ya es el que tienes de base, es tu ser, es el que va evolucionando, pero después el sentido y el propósito te lo va dando la existencia misma, el vivir con la experiencia, y es lo que te motiva, lo que te incentiva, lo que te hace acción. O sea, no es que todo tenga que ser acción, pero lo que está diciendo él, hasta no hacer, estás actuando, pero tú estás eligiendo. Pero es el que te da el latir, el pulso de la vida, el sentir, el pulmón, ¿sabes? Como la parte yo lo veo desde esa perspectiva, es el pulmón de la existencia, ¿no? El que te da un por qué experimentar la vida, ¿sabes? Ese es el sentido. Y no es predefinido para toda la vida el mismo sentido, que esa es ahí a lo mejor la pregunta, el cuestionamiento de él, que tú te piensas que la gente se frustra porque piensas que tienes que encontrarle un sentido y que claro, me he equivocado y ese no era el sentido y ese era el sentido, ese es el propósito de la vida. No, es que cada experiencia y cada momento de tu vida tiene un propósito y va cambiando. Las circunstancias van cambiando y tu propósito es diferente, tu sentido de vida es diferente. Está claro que es evolucionar, es crecer internamente, es encontrarte contigo mismo y adaptarte con el resto de la humanidad y con el resto del mundo, desde mi perspectiva. Claro, hay un elemento que yo lo digo porque me encuentro muchas veces con esas realidades desde mi profesión como psicólogo. Es decir, hay gente que viene diciendo es que para mí la vida no tiene sentido, es que yo no sé cuál es por qué estoy aquí, es que mi existencia ha perdido valor, es que ya yo no valgo nada, es que esas son con distintas personas expresiones que escucho mucho. Quizás si la pregunta va por ahí, es una pregunta donde si la vida es ir buscándole sentido a la vida. Porque lo que se ha separado de sí mismo. Porque la vida te lo va dando. Claro, porque lo que le está pasando a esa persona es que se ha separado de su propia esencia, de su propio ser. Y lo que está buscando es sentido para ser, no es un sentido para ser. Ya yo soy, y el sentido de mi vida es ser. Lo que pasa es que, ¿cómo expreso yo lo que soy? No va por ahí. Claro que no va por ahí, pero eso, ¿cómo lo expreso? Es decir, la vida tiene un propósito. Sí y no. Es decir, no tiene un propósito y sí lo tiene. Porque si yo he venido a este planeta es porque he venido con el propósito de un propósito de vida. Ya le estás dando para el yo sentido. ser. Toda la respuesta le estás dando el sentido. Claro, porque ya yo soy. Eso es importante porque es que si no me pierdo. Vale, Pero hay gente que está perdida, lógicamente. Nos sentimos, perdida. A lo mejor tiene que experimentar eso también. Bueno, vamos a ver cómo lo ves, José. Vamos a hacer un anuncio publicitario, mira. ¿Sientes que tu vida no tiene sentido? ¿Que estás perdido y que todo está del revés en tu vida? Pues te digo, desde mi yo, que estás en donde tienes que estar, viviendo exactamente lo que tienes que vivir. Gotitas de agua. Toma ya. Después de este break. Córtalo ahí, que eso lo vamos a poner de encabezado. Muy guapo. No, pero está muy bien, me encantó. Y Encabezado. yo creo que eso es una síntesis de lo que hemos estado hablando. José, ¿cómo lo ves tú? A ver, las preguntas son bastante relativas. No me refiero a la pregunta en sí, que la pregunta es buena porque hablamos de la relativa, pero el propósito y el no propósito es lo mismo. Para yo vivir el propósito tengo que saber el no propósito. Entonces digo, ¿la vida tiene un propósito? Sí y no. Si tú eres consciente que ves la ley de la dualidad, el no propósito es propósito. Yo no soy consciente del propósito si no soy consciente del no propósito. Entonces, pero eso, claro, esto es una fumada.
O sea, esto entenderlo así, eso hay que ponerle palabra, ¿no? Vale, mira, voy a cambiar los focos, que es lo que nos permite a nosotros, porque ambas cosas son, y todo lo que se está comentando aquí, todo lo que se dice es verdad, pero vamos a cambiar los focos. ¿Hay que darle sentido a la vida o vivir tiene sentido? Y quizás esta frase ya lo explica. Cuando vivir tiene sentido, eso le da sentido a la vida. Cuando le buscas sentido a la vida, estás viviendo el sentido. Qué complicado, ¿eh? ¿Hacia qué lado vamos? Digo, los dos. Los dos lados son parte de mi proceso. Vivir tiene sentido y eso le da sentido a mi vida. Pero cuando vivir tiene sentido, yo le voy dando sentido a mi vida. Entonces, claro, ¿y cómo le ponemos palabra a eso? Digo, el problema es cuando ponemos el foco en el hacer. Si solo pongo el foco en qué es lo que tengo que hacer para ser yo, ahí es cuando, porque como dice Miguel, cuando yo soy, ¿qué es lo que viene después? Hacer, manifestar eso que soy, y eso es hacer. Al final es ser consciente de los focos. Para mí es lo más, quizás más, que nos lleva a nosotros mismos, ¿no? Claro, ambas cosas soy. Soy el ser y el hacer de ese ser. Y es difícil, ponerle palabras. Que yo los oigo a ustedes y a veces lo que pienso digo, qué jode ponerle palabras. Ponerle palabras a lo complejo y traerlo a tierra, digo, es difícil. Pero quizás, claro, nos educaron que había que darle sentido a la vida. ¿Qué nos ha ocurrido en este proceso de encuentro con nosotros mismos? Que ese sentido de vida del que nos educaron no definía lo que éramos. Y ahí entramos en el caos. Ese caos era necesario porque vimos la ausencia de nosotros, vimos cómo no nos amábamos, cómo creíamos que sí hacíamos, de los que estamos aquí sentados. Pues todos nosotros, muchos de nosotros a lo mejor pudimos estudiar lo que sentíamos, otros estudiamos lo que creíamos que nos iba a dejar una mejor remuneración económica. ¿Eso definía lo que éramos? O lo que me decía mi papá que tenía que estudiar, que también claro, no es mi caso, pero sí muchos estudian porque su padre los obliga. Realmente para nosotros hemos tenido el foco lo hemos tenido en darle sentido a la vida. ¿Y qué ocurrió? Que con el tiempo nos dimos cuenta que por más sentido a la vida que le quisimos dar desde esa percepción, desde esa idea que teníamos, no nos hacía feliz. Nos sentíamos normalmente, entre comillas, fracasados. A veces ustedes no han oído el dicho que es tan pobre que solo tiene dinero. ¿Y cómo es posible que el sentido de la vida se lo daba el dinero y esa persona es pobre? Claro, no es pobre económicamente, pero no se encuentra a sí mismo. Entonces es complicado a veces estos temas. ¿Por dónde lo cogemos? ¿Dónde está la punta del hilo para hacer la madeja de cada uno? Porque ahora tú puedes decir eso, digo, pero cada uno tiene su madeja y cada uno vino. Lo que sí es cierto es que cada uno, desde mi percepción, indudablemente no es la verdad absoluta, que cada uno vino de la manera y la forma para vivir su experiencia. Emocionalmente. Y para mí eso es un propósito también. Cada uno. Es decir, no es casual que el que vive algo es porque... No. O sea, todo está milimétricamente estructurado de tal manera que cumple con la misión que cada uno tiene que hacer, entendiendo misión, porque si al final todo está creado, ¿cuál es la misión? A lo mejor yo te podría decir recordar quiénes somos. Otros podría decir encontrarnos a nosotros mismos. Otros podría decir, bueno, a veces es complicado ponerle palabra pero para mí, me ayuda a ordenarme darle sentido a la vida o vivir tiene sentido. El amor es lo que siento. El amor es aquello que me hace vivir lo que siento. O lo que siento es amor. Y ahí empiezas ahí con los focos, ¿no? Y dices tú, yo. Bueno, pero ambas cosas soy. O sea, vivir tiene sentido y yo soy la vida. Y a esa vida le doy sentido. Y ambas cosas soy. Y antes estábamos hablando, pero es necesario, cuando preguntabas, es necesario, si no tuvieras nada, pero tener un objetivo, orden.
Yo ordeno mi vida a corto, medio y largo plazo. Y eso lo pienso. Es que pensar es una herramienta maravillosa que tengo en mi interior. Ahora, ¿yo soy eso? No. Yo soy esto que usa la proyección para tener orden de lo que yo quiero manifestar. Pero ¿qué es lo que soy? El momento presente, el aquí y el ahora. Entonces, yo en mi momento presente soy consciente de que estoy yendo a ordenarme a corto, a medio y a largo plazo. Y es interesante esto porque nos hemos vuelto cortoplacistas. Un estímulo inmediato. Llegará un momento, sobre todo cuanto más cercanos estamos a la tecnología, ya a nosotros nos cuesta muchas veces ver una película porque estamos tan habituados a un estímulo de ir mirando las páginas, de ir pasando con el dedo, que ya nos cuesta. Pues llegará un momento que hagamos un hospital y nos olvidamos hacer la carretera. Porque como estábamos en el corto plazo y había gente que se estaba pasando... Ya pasó. En el norte de Tenerife, el hospital de Ico hicieron el hospital y no había carretera. Y es porque no tuvimos la capacidad de saber y de tener orden a corto medio. Y eso es algo real. Y eso nos va a pasar porque nuestros mapas cognitivos están proyectando solo a corto plazo. Yo soy lo que soy ahora. Digo, sí, pero ese ahora, si tú quieres el día de mañana, el medio y el largo plazo no está alejado de ti. Nada está alejado de ti. Yo soy todo. También soy el que uso para a medio plazo y a largo plazo. Si no seguimos talando árboles. Porque a corto plazo, ¿qué es lo que nos ha ocurrido? Uh-huh. Sí, sí. Yo no voy a morir por eso. ¿Y eso no ha sentido? Claro. Claro, lo que pasa es que hay una cosa de lo que tú estás planteando desde la experiencia, en este caso personal, como tú bien dices, no, esto no es nada más que para la verdad de cada uno, ¿no? Pero a veces es verdad que las acciones no me definen, pero sí me determinan. Me explico. Y condicionan, sí. Y me condicionan, porque lógicamente... Pero sí te definen las acciones, ¿eh? Sí, no me definen en cuanto a lo que yo soy, pero lógicamente es la proyección también de lo que yo soy, porque si no, no las hiciera. Entonces también hay una proyección de mí en todo aquello que yo hago. Entonces, y además incluso digo algo más que lo estaba yo pensando, es decir, a veces las acciones te vienen, ni siquiera las buscas. La realidad es porque yo soy una interacción. Yo no vivo solo en una realidad, vivo conectado con una comunidad y esa comunidad, lo que yo soy me define, pero también lo que me define la relación que mantengo con los demás, y cuando interactúan conmigo también hago acción con esa relación con los demás. Sí, sí. Y esa situación muchas veces hacen cambiar perspectivas de la realidad. Porque lógicamente, si yo soy un todo, el todo está en los otros y los otros están en mí, pero también eso me está definiendo como realidad. Yo ahí lo diferencio de los tres tipos de conciencia que hay. Yo soy acción. Y cada acción define lo que yo soy. Sea consciente o no sea consciente. Después eso lo comparto en un colectivo que también soy. Es que ahí entramos en... A eso voy. Claro. Pero yo soy acción. Pero yo lo puntualizaría como una acción, puntualizaría como me define en un momento concreto. Claro, solo en el momento. No lo que yo soy, ahora, lo que sino define ahora. El Claro, no me cierra porque a lo mejor No. este ser vive otra experiencia dentro de 20 años y no actúo y no hago reflejo de lo que creo que soy y no actúo de la misma manera en la misma circunstancia 20 años después. Claro que sí, porque las circunstancias también cambian. Dejo de ser. Y además, sí. Porque di tú. Que cuando yo era pequeña me pronunciaba con 4 palabras y mal pronunciadas, y ahora puedo desarrollar todo un discurso. En cada momento de la evolución de nuestra existencia en esta realidad va cambiando. Cuando era pequeño a Miguel que es ahora, o sea, en cada momento concreto. Mira, hay una cosa, sí, para poner el foco, por lo menos que a mí me ayude. Yo soy lo que elijo ser en cada momento de mi existencia. Lo que elijo ahora. Elijo ahora la versión más elevada de mí. Cuando hablamos de elección, José, ¿qué quiere decir? La elección desde la libertad. Vale, esa elección... Una elección consciente. No, pero eso cada uno interpreta... Una elección consciente. Sí. O sea, o eligen por ti o no. Y no piensas lo que estás eligiendo y entonces... No estás actuando coherentemente, ¿no? Porque no estás con conciencia en la elección. Sí. Después, fíjense, lo digo para que vean cómo funcionan los mapas cognitivos. Yo estoy hablando de lo que es, no de cómo eso se interpreta.
Después esa elección puede ser consciente o no. Porque los demás eligen por mí es porque yo lo permito. Sí, o sea, da Sí, igual, hay el una sistema está libertad. estructurado así. Hay una libertad interna Claro, nuestra. eso es lo que es el libre albedrío, claro. Entonces yo soy lo que elijo ser en cada momento de mi existencia, lo que yo elijo. Ahora, esa elección puede ser consciente o no, o puede ser visto como tú lo ves. Hay gente fuera que te impide ser tú, pero ya eso es cada uno, eso es personal, eso es la conciencia de cada uno. Para mí yo soy responsable de mi vida, de todo lo que ocurre, incluso de eso, como bien dijiste antes, de venir en un momento determinado a vivir una realidad concreta. Eso también es parte de la realidad. Yo creo que desde que nacemos en la infancia, yo cuando estoy viviendo la experiencia de los 7, los 5, los 4 o los 8 años, yo no estoy eligiendo lo que estoy viviendo en esos momentos definitivamente. Estoy viviendo... Sí estás eligiendo. No, esto... A ver, sería una contradicción si no con lo que dije al principio. Yo he venido a vivir una realidad concreta y he decidido vivirlo. Por tanto, también he decidido vivir lo que vaya a vivir en la infancia. Pero yo estoy hablando ahora en el aquí y en el ahora. No en la esencia que yo soy, ni en el ser que yo existo, sino en el momento concreto y oportuno de lo que yo estoy viviendo. Lo de ser libre y elegir, sí lo elegí previamente, pero en el momento que lo estoy viviendo, en el aquí y en el ahora del momento que yo lo estoy viviendo, aunque estuviera programado, yo en ese momento no estoy siendo suficientemente libre para vivir lo que estoy viviendo. Libre porque lo decidí previamente, libre en esos momentos del aquí y el ahora no. ¿Tú quieres que te diga el por qué yo te digo que sí en el aquí y en el ahora? Bueno, yo te digo que sí, aunque no seas consciente. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pero por la programación previa. Claro, pero entonces estamos planteando que la elección para ti es consciente o no consciente. Después, si quieres, se puede matizar. Yo puedo decir, yo soy lo que elijo. Y si quieres, se puede poner conscientemente en cada acción que vivo. Pero es que para mí, yo soy lo que elijo, sea consciente o no, en cada momento de mi existencia. Y el encuentro con uno mismo es hacerlo consciente. Esa elección. Sí. La conciencia, sí, ahí está. Es Ese es el proceso del aprendizaje para lo que vine a vivir. Claro, por eso es difícil cuando uno se está expresando, porque yo soy lo que elijo, la gente lo puede interpretar, pero es que yo no elijo. Cuando yo tengo 2 años no elijo. Claro, José, pero es que es importante que cuando estemos tratando, te entiendo yo, si estamos tratando de que la gente pueda entender lo que yo estoy diciendo, la gente elige siempre sí en el fondo de mi vida porque ese es la experiencia de vida que yo estoy viviendo en este planeta. Pero en el momento concreto del aquí y el ahora, la elección no es consciente. Aunque, claro, pero... aunque yo el propósito de mi vida fuera que eso lo viviera, yo en la conciencia de mi sentimiento, de mi emoción, de mi pensamiento, de mi razón, que no la del sentimiento de mi espiritualidad o de mi alma, la del cuerpo concreto, terrenal que yo tengo, no soy libre para decidirlo. Claro, pero fíjate... Cuando me pegan un tiro, perdón, y termino. Cuando yo, por mis decisiones y por mis ideas, decido, soy libre para decidir gritar con fuerza sí a la paz y no a la guerra en un sistema democrático que no me deja hacerlo y me pegan un tiro desde esa realidad. No soy libre para que me peguen el tiro. El tiro es la consecuencia de mi propia libertad, de acuerdo, pero quien está decidiendo mi libertad de que debo morir o no soy yo. Vale, una vez dicho eso, Miguel, fíjate, antes dijiste, es que lo que se trata aquí es lo que estamos haciendo, es aportar gotitas para que cada uno saque su verdad. No, lo que se trata aquí es un pensamiento unidireccional donde nosotros estamos haciendo el programa para que le digamos a la gente que... No, me expresé mal, entonces yo lo que quiero decir es que hay palabras que hay que explicar. Es que lo que se trata aquí, al menos yo digo, no, aquí cada uno, porque es interesante que yo pongo lo complejo, en teoría lo complejo, porque no es o si lo es, porque es eso justamente, es mostrar todas las direcciones. No solo la dirección del aquí y el ahora de una manera terrenal y aparente, sino también decir, bueno, también existe esta verdad, también existe este foco. Y eso es interesante, lo que tú aportas y lo que aportamos los demás para que exista ese foco, porque es verdad lo que tú dices. Yo no tengo no solo nada que opinar, sino estoy de acuerdo totalmente con ese planteamiento que tú haces. De la misma manera, ¿sabes? De que digo, y también existe esto. Claro, pero ¿por qué lo digo? Porque nosotros venimos a experimentar la finitud de las cosas.
la limitación de las realidades, las estructuras en las que está limitado toda la esencia de lo que yo soy. O no. Y en ese límite, si me permite, es como yo tengo que vivir la experiencia de saber entender que eso está limitado porque yo he decidido que esté limitado. Vale, y eso es desde tu percepción. ¿O no? Cuando digo no, no es que estoy negando tu verdad. No, al contrario, a mí es tu verdad y estamos aquí, lo así. Pero cuando digo no, es dejarlo abierto a o no, a lo relativo. Oye, yo siento que esto es así, digo, sí. ¿Y esa verdad es verdad? Sí. Y el no, digo, no, a lo mejor no venimos a experimentar un límite, a lo mejor venimos a experimentar un proceso abierto. ¿Vale? Ambas cosas son verdad. A eso es lo que es decir, el quizá... Pues si ambas cosas son verdades, pues todo es verdad. Y no cabe duda que todo es verdad. Pero con eso yo no me aclaro. Y hasta aquí este maravilloso programa. Pero es que eso es lo interesante. Probablemente es que no nos aclaremos porque ¿quién tiene la certeza y la claridad? Nadie. Está bonito. Sí, está bonito. no, Ahí, me parece el punto. No, yo no estoy de acuerdo. ¿O sí? No estoy de acuerdo porque... Sí, o no, ¿O sí? ¿Sabes? Nadie tiene la clarividencia de la verdad. Pero ¿O sí? existe una clarividencia, existe la clarividencia y existe la verdad. Sí. Si no existiera la clarividencia ¿Pero qué y es la la verdad, este mundo no tendría sentido ni la realidad tampoco. Y sí lo tiene, porque existe la verdad. Otra cosa es cómo descubrimos esa verdad, cómo somos capaces de acercarnos a la clarividencia. Ahí está la que es la experiencia de cada uno. ¿Qué es la verdad? Voy a contar algo que tú cuentas. Ya. Lo de Santiago. Yo es que estoy aquí diciendo, oye, me he puesto en el papel de ser... Claro, pero entonces, Está Decíndale el profundo, contrato a este profundo. señor. ¿qué es la verdad? No, La al próxima vez contrario, hacemos lo es que esto ocurre de verdad Sí, en la sí, sociedad sí, en la en que todo, estamos. en todo. Y el cómo defendemos muchas veces nuestra verdad y nuestra razón. Cierto. Es verdad, nos cuesta En todos los muchísimo. planos. Y nos cuesta a todos, es lo que estamos sentados Sí, aquí. sí, nos sí, cuesta a mí, porque guerras. yo también claro. Y eso es lo interesante. Eso es lo Y interesante asesinatos. del programa. Claro que han habido muchas muertes por eso. Eso es lo interesante del programa. Es decir, nosotros hacemos un podcast donde esto es verdadero. Hay gotas de vida, hay planteamientos. Yo resueno mucho con los planteamientos que él está haciendo. Y después, a partir de mis mapas cognitivos, hago una apertura. Pero es que eso nos pasa a todos los que nos estén oyendo. Habrá muchísimas personas que están muy de acuerdo en lo que dice él. No, pues yo lo veo como él. Y yo dice, sí, pero es que eso es muy relativo. No, sí, claro, pero eso no es tangible. Sí, pero ¿y eso cómo se hace? Eso es increíble. Por eso les digo que esto es gotas de vida. Gotitas, mira, Goti está allí. Mira, por eso te Está lo Goti. pusiste ahí, ¿no? Para mirarlo, para... Vale, Goti, tienes razón. Vamos, querías decir que íbamos a cerrar el programa. Mira, hay una vez, eso de, en una conexión que tuve yo donde... Te conectaste a la red la eléctrica. fuente, a la red eléctrica. A la wifi. Que un poco cuando empecé a entender el juego de la dualidad en la que vivíamos, de una manera más profunda, dentro de las limitaciones, como dices tú, que tenemos aquí, o dentro de la experiencia esta, que dije, o sí, y la respuesta fue, o no. Digo, o no, dice, o sí, y ahí quedó. Bájate del coche. Y nos echamos a reír, y nos echamos a reír por eso, porque dice, claro, es que todo es o sí o no. Sí, Depende. relativo. Y depende Y de me la dijo, forma dice, como ya lo veo que mires. estás entendiendo el juego. ¿O no? ¿O no? No. Justamente, eso fue lo que ocurrió. Le dije, o no, O dice, no. o sí. Dice, bueno, vamos a seguir. Bájate del Vamos a coche, seguir. bájate del Sí, coche, ¿no? sí. ¿Y de qué se trata entonces cuando es sí o no? Ah, de encontrar Entonces, el centro. propósito armonía sí, para mí. propósito de vida sí, propósito de vida, no. De vivirlo. vivirlo. Ay, Bueno, Ah, vamos y hasta a ir cerrando. Empezamos con... ¿en nosotros? ¿Nosotras? A través de cada... de cada una. y de cada uno. Gracias. Gracias, gotitas. Adiós. Sentiste el teléfono. Ah, sí. Porque esto es lo que nos ocurre en la vida. Pero si yo estaba diciendo cosas, yo realmente estaba diciendo cosas que yo mismo no estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo. Estabas carneando la Pero mente no, para no que estaba hubiera- diciendo, pero para es que lo hubiera que he ido temática para viviendo. hablar, ¿no? No, no estaba de acuerdo, pero es lo que he ido viviendo. Quiere decir, Yo estoy de acuerdo. y existe, Claro. claro.